Llamar a Antonio Brown un jugador polarizante no le hace justicia a su nombre. Controversial, testarudo, problemático, egoísta y muchos otros adjetivos se han utilizado para describirlo. Sin embargo, para entender por qué un hombre como él ha tenido chance tras chance en la NFL para rectificar su comportamiento, debemos comprender que estamos hablando de un talento generacional. Desde la cima y una potencial carrera digna del Salón de la Fama a la infamia total. En esta serie de 3 partes haremos un viaje por el tumultuoso camino de este crack. Comenzaremos volviendo al principio, para ver si podemos descubrir la chispa que encendió el tarro de pólvora conocido como la vida de Antonio Brown el día de hoy. Todo comienza en Pittsburgh, año 2004. Ben Roethlisberger es seleccionado por los Steelers en el puesto 11 de la primera ronda del draft y automáticamente se transforma en un jugador de impacto. En la semana 3 toma las riendas del equipo titular y establece un récord de la NFL, ganando los 14 primeros partidos de su carrera, llegando gracias a eso al encuentro de campeonato de la AFC, donde terminaría perdiendo. Ganó sin embargo el Super Bowl 40 en su segundo año, transformándose en el primer mariscal de campo en la historia de la liga en levantar el trofeo Lombardi antes de cumplir 24 años. En las campañas siguientes, Big Ben rompió todos los récords importantes de la franquicia. Le otorgaron una extensión de contrato de 9 años y levantó otro Super Bowl en la temporada 2008. Esto le dio un poder increíble no solo en la institución, sino también en la ciudad de Pittsburgh, donde era considerado un héroe. Esto nos lleva al año 2010, cuando Antonio Brown, un pequeño receptor de una universidad poco poderosa como lo es Central Michigan, es seleccionado en la 6ª ronda del draft por un equipo de Pittsburgh que buscaba renovar la posición y que ya había invertido una selección de ese draft en un receptor, eligiendo también al talentosísimo Emmanuel Sanders en la 3ª ronda. Después de todo, Santonio Holmes ya no estaba, la leyenda Hines Ward se retiraba después de esa temporada y Mike Wallace era realmente la única amenaza por afuera. En su año de novato, llegó con Pittsburgh al Super Bowl 45, donde los Steelers perdieron frente a los Packers de Aaron Rodgers. Para su segunda temporada, Brown se había establecido como un fuera de serie. Junto a Wallace y Sanders, formó uno de los tríos más temidos de la liga y gracias a eso recibió una lucrativa extensión de contrato por 5 años. Una vez solos en Pittsburgh, Big Ben y Antonio Brown prendieron fuego la NFL. Tras la temporada 2016, Brown estableció los mejores números en un lapso de 4 años que se hayan visto en la historia de la liga. 481 recepciones, un récord, 6.315 yardas y 43 anotaciones. Ni el mejor receptor de la historia, Jerry Rice, estuvo cerca de sus estadísticas, que señalan lo increíble que es Brown como talento. Esta insólita racha de buenos rendimientos le valió otra extensión de 5 años en su contrato que a partir de 2017 lo establecería como un Pittsburgh Steeler de por vida, ¿verdad? No tanto. Al no poder pagarle contratazos a los 3 jugadores al mismo tiempo, Mike Wallace se fue de la ciudad acerera hacia el clima cálido de Miami, mientras que Emmanuel Sanders emigró hacia Denver para sumarse a los Broncos. Los primeros partidos de ese año mostraron la historia de siempre, con Brown liderando la liga en yardas recibidas por aire. Pero luego llegaría un encuentro contra los Baltimore Ravens en la semana 4, en una jugada que podría haber roto el encuentro, el cual, entre paréntesis, Pittsburgh terminó dominando 22-6, Antonio se desmarca por completo por el centro del campo, teniendo el camino allanado para un touchdown sencillo. Sin embargo, Big Ben miró hacia otro lado y tiró un pase incompleto a la válvula de escape. Brown perdió la razón por completo y se descargó con una pobre heladera de bebidas energéticas en el costado de la cancha. Roethlisberger hizo referencia al incidente en el programa de radio en el que solía aparecer todas las semanas. Culpó a Brown directamente, llamándole una distracción para los compañeros, y aclaró que no lo vio liberarse de la marca porque la lectura de la jugada era otra. Verán, gracias al poder que tenía en la franquicia, Ben se ha sentido libre de airear consistentemente a lo largo de los años todos los secretos del vestuario de Pittsburgh, y eso ha hecho enojar muchísimo a varios de sus receptores.
Emmanuel Sanders, que ya estaba en los Broncos, contó más de una vez que había hablado con Big Ben en el vestuario advirtiéndole que deje de hacer lo que estaba haciendo, como también el veterano Hines Ward, que criticó al quarterback estrella por su falta de liderazgo cuando hablaba en la radio. Después de ese incidente, las cosas terminaron relativamente bien en 2017. Antonio Brown consiguió su quinta convocatoria consecutiva al All-Pro y los Steelers ganaron 13 partidos, dejándolos otra vez como campeones divisionales y en los playoffs, donde terminarían perdiendo. Sin embargo, el año siguiente significaría un quiebre en la franquicia. En 2018, con Roethlisberger mostrando señales de una caída en su juego y el corredor estrella Le'Veon Bell tomándose un año sabático, la ventana de competencia para los Steelers se estaba achicando. Comenzaron la temporada regular sin poder ganarle a un equipo de los Cleveland Browns que había perdido 34 de los últimos 35 partidos. Así que la tensión estaba muy palpable en el aire para la fecha siguiente, cuando los Chiefs de Pat Mahomes visitaban el Heinz Field. Faltando unos pocos minutos, perdiendo por 12 puntos, los Steelers amenazaban con anotar. Antonio Brown quería que el ovoide vaya hacia él, pero en vez de eso, Big Ben corrió hacia la esquina de la zona de anotación y consiguió el touchdown por su cuenta. Brown estaba furioso, no festejó con el resto del equipo y se fue a sentar al banco de suplentes directamente. Los Steelers terminarían perdiendo ese partido. 1 hora y media después del encuentro, llegó el primer tuit de esta historia. Un ex empleado de relaciones públicas de los Steelers escribió en la red social que Antonio Brown debería agradecer el tener a Roethlisberger porque no tendría esos números en otro lado. A lo que Brown, con su sutileza característica, contestó: cámbienme otro equipo y averigüémoslo, demostrando así por primera vez al público una señal de descontento en Pittsburgh. Roethlisberger trató de aplacar la situación diciendo que Brown era el mejor jugador del mundo y atribuyendo las explosiones temperamentales del receptor a un deseo implacable por ganar. El equipo, mientras tanto, mejoró bastante y con una serie de 6 victorias consecutivas quedó con una ventaja cómoda en la división en la previa de un partido muy importante en la semana 12 contra Denver, perdiendo por 7 puntos en el último cuarto con 1 minuto y 7 segundos en el reloj. Los Steelers estaban en la línea de gol de Denver. En tercera y gol, Roethlisberger miró a Brown y trató de hacerle llegar el balón, pero fue interceptado por Shelby Harris en la línea defensiva y así terminó el partido. Como de costumbre, Roethlisberger fue a la radio, donde culpó directamente a Antonio Brown por su mal pase, diciendo entre otras cosas que su otro receptor, Juju Smith-Schuster, era mucho más confiable y que le deberían haber lanzado al antes mencionado Schuster 4 veces seguidas. Brown no le dio importancia, diciendo que eran críticas constructivas y que no lo tomaría personalmente. Por su parte, tras un entrenamiento, Big Ben reafirmó su postura, diciendo que se ganó el derecho de criticar a los compañeros. Los Steelers estaban cayendo a pedazos anímicamente y se notaba en el campo de juego. Luego de la derrota en Denver, Pittsburgh perdió 3 de los siguientes 4 partidos, poniendo en riesgo la clasificación a playoff que un mes atrás parecía una certeza. Para clasificar, ahora necesitaban ganar el domingo y que se den varios resultados. Y el miércoles, previo a ese choque, llegaría la tormenta que venía dando vueltas sobre la organización. James Jones, analista de NFL Network y ex campeón en la NFL con los Packers, dio una primicia que tenía a Big Ben Roethlisberger hablando mal de Antonio Brown en las reuniones semanales de la ofensiva. También en esa historia se comentó que en un entrenamiento Antonio Brown corrió la ruta equivocada y Roethlisberger tiró el ovoide al suelo en frustración, pidiendo que saquen a Brown y pongan a alguien más. Brown, siendo quien es, tomó la pelota y se la tiró a la cabeza a Roethlisberger, yéndose del entrenamiento por completo. El entrenador Mike Tomlin inventó una excusa muy torpe, diciendo que Brown se había ido por una lesión de rodilla, pero el daño estaba hecho. AB se ausentó del resto de los entrenamientos previos al partido más importante del año y, siendo quien es, llegó al día del partido con la expectativa de ser titular indiscutido. Cuando le dijeron que no lo iba a hacer, se retiró del estadio al cierre de la primera mitad. Creo que vamos a volver a ver algo similar un poquito más adelante en esta historia. Los resultados no se dieron, los Steelers se perdieron los playoffs y Big Ben hizo su segmento final en la radio en esa temporada, diciendo que Brown era un talento increíble y uno de los mejores amigos que tenía en el plantel, pero que en ese momento no le respondía a los mensajes de textos ni las llamadas.
Durante 7 semanas, las cosas fueron hirviendo a fuego lento hasta que llegaron al punto de ebullición. Antonio Brown decidió darle like en Twitter a 2 tweets que afirmaban que Roethlisberger se había salido con la suya en el caso de acoso sexual por el que lo investigaron en el 2008. Si antes había pocas chances de una reconciliación, ahora eran nulas. Pero Brown no paró ahí. Al día siguiente escribió en su cuenta de Twitter que Big Ben tenía mentalidad de dueño y que el poder que tenía en el club le permitía maltratar a todo el mundo, incluyendo a los entrenadores. El manager general de la institución, Kevin Colbert, le dio la derecha a Brown indirectamente, permitiendo la actitud del quarterback y diciendo que Roethlisberger era un hombre a cargo de 52 niños en el plantel. Yo no sé qué estaba pensando, pero no iba a caer muy bien esa declaración. El corredor estrella Le'Veon Bell se fue de Pittsburgh para firmar un contrato con los Jets de Nueva York y se refirió a la situación diciendo que era muy difícil trabajar con Roethlisberger, ya que le habían otorgado demasiada injerencia desde la cúpula dirigencial de la franquicia y eso le daba libertades que otros no tenían, haciéndolo creerse más grande que el equipo. La última conmoción se dio con la presentación de Brown en el episodio de The Shop, un show de entrevistas producido por LeBron James, en el que el receptor soltó un asalto verbal para el quarterback de los Steelers, diciendo entre otras cosas que su mentalidad de dueño de plantación lo hacía impermeable a las críticas. Al día siguiente salió otra entrevista, esta vez en ESPN con Jeff Darlington, donde Brown habló en mayor detalle con respecto a su mala relación con Roethlisberger. Alguien que, si bien estaba acostumbrado a hacer públicas sus controversiales opiniones, se encontraba sorprendentemente callado sobre la situación, quizás esperando a que todo se termine. Si esa era la estrategia del quarterback, no iba a tener que esperar mucho, ya que una semana después, el deseo de Brown se hizo realidad y fue cambiado a los Raiders. Problemas evitables que por lo general se solucionan puertas adentro, se airearon al público. Roethlisberger creía que Brown era demasiado temperamental y una amenaza directa al dictatorial control que tenía sobre el equipo. Brown, al mismo tiempo, percibía que los 2 títulos de Big Ben lo hicieron un egomaníaco que le vivía faltando el respeto, abrazado al odio también que le generaba ver que Roethlisberger era el preferido de la organización y de la gente. Las cosas se fueron de control increíblemente rápido cuando los obligaron a ser compañeros de equipo y por eso el divorcio de Brown y Roethlisberger se llevó consigo a toda una franquicia. Pero esta pelea de Brown no sería la única, ni la más controversial. En el próximo episodio, Antonio Brown se va a los Raiders.